estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Jesús está vivo, y Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Estas son las señales que acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. ¡Jesús vive! ¡Jesús vive! ¡Jesús vive! Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Estamos en un nuevo programa de Jesús vive. Hermanos en Cristo, vamos a tener un programa maravilloso que Dios nos ha traído a nuestro hermano Henry otra vez para que nos explique la palabra. Y hermanos en Cristo, vamos a empezar hoy preguntándonos en qué creemos y en quién creemos. Pues ¿saben qué? Yo creo en el Señor, así es de que les voy a enseñar el creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí Él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Nos vamos con nuestro hermanito Henry. Vamos a ver si ya está listo nuestro hermanito Henry. Sí, buenos días hermanos, hermanas, gran familia. Pues aquí estoy una vez más, tu hermano Henry Batista, en tu programa Jesús Vive, acompañándote pues todos los fines de semana, todos los domingos, compartiendo el Evangelio y en primer lugar dándole las gracias a nuestro Dios Padre Todopoderoso por esta gran oportunidad y esta gran bendición. Gracias a la hermana Claudia también por ese gran esfuerzo que semana tras semana realiza con tal de que ustedes ahí en el hospital, en la casa, en su cama, en su comedor, en su pantalla puedan recibir semana tras semana, todos los domingos, esta gran bendición. De mi parte, me place en el alma, le agradezco a Dios y también pues a la Arquidiócesis de Austin, Texas, por este voto de confianza. Y hoy pues domingo 10 de febrero estamos celebrando pues el quinto domingo del tiempo ordinario, donde nos dice la palabra: síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. El Evangelio del día de hoy, San Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, dejándolo todo, lo siguieron. San Lucas capítulo 5, 1 al 11. Y esta palabra en el día de hoy nosotros la compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar.
Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero, confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, si a mí me pidieran que resumiera en una sola palabra, en una sola oración, este evangelio correspondiente a este domingo, yo creo que lo resumiría con una simple invitación. El día que Jesús te dice: mueve tu barca, hermano, ese día cambia tu vida. Este pasaje del día de hoy, que está recordando pues una de esas pescas milagrosas de Cristo, nos está dejando una muy grande enseñanza. Pedro estaba oyendo la predicación de Jesús. Jesús predicaba muy largo. Hermano, las prédicas de Jesús eran larga, y acudía mucha gente. Ese día Pedro estaba cansado, el calor del día, el cansancio de Pedro, la cantidad de la gente y lo largo del discurso nos hacen suponer una cosa: que Pedro llegó a un momento en el que se sintió agotado. De pronto sintió que esa predicación era como para otra gente, no era para él. Y dice la palabra que Jesús se sube a una de las barcas y le pide que la alejara un poquito de la orilla. Pedro estaba en su barca, la alejó de la orilla, con ese trasnoche tan espantoso, y le toca ahí en su barca oír toda la predicación. Hermano, pero Pedro seguramente sentía que esa predicación era para otra gente, era para otras personas. De pronto Jesús, que le había hablado a toda la multitud, ahora le habla directamente a Pedro. Pedro rema hacia la parte honda y echa las redes. San Lucas capítulo 5, versículo 4. Hermano, eso no estaba en el libreto de Pedro. Eso no había pasado siquiera por el pensamiento de Pedro. Yo incluso he hecho andar un poco mi imaginación en este asunto. Me imagino al pobre Pedro bien trasnochado, bien cansado y bien asoleado, y además bien disgustado porque, hermano, pasó la noche tratando de pescar y no había conseguido nada. Y después de que Jesús ha echado toda su larga predicación, ahora vamos para la parte honda. Seguramente la imaginación mía, hermano, no está muy lejos de la realidad, porque Pedro le alcanzó a revivar un poquito a Jesús. Maestro, toda la noche estuvimos bregando y no pudimos pescar nada. San Lucas capítulo 5, versículo 5. Pero entonces le miró la cara a Jesús y dijo: bueno, si tú lo ordenas, entonces voy a echar las redes. San Lucas capítulo 5, versículo 5. Hermano, y efectivamente dice la palabra en el día de hoy que echa las redes. El desenlace ya lo sabemos. Dice la palabra: una pesca inmensa. Hermano, un milagro grandioso en el mar. La pregunta en el día de hoy: ¿qué nos está enseñando esto a nosotros? Hermano,
Hermana mía, esto nos enseña que hay dos maneras de escuchar. Hay veces que uno escucha la predicación pensando que la predicación es para otros. A veces pasa incluso que estamos en la Santa Eucaristía en misa y uno dice, wow, ojalá que mis hijos oyeran esta homilía en el día de hoy. Ojalá que mi esposo hubiera venido a misa en este día de hoy y oyera esto. ¿Qué tal si mi papá hubiera escuchado esta palabra? Hermano, y uno le va asignando oyentes a esa predicación. Pero qué bueno que ellos oyeran. Qué bueno que ellos oyen. O sea, es una predicación para otros. Pasa por nosotros como pasa el agua del río que pasa por encima de las piedras, según aquella famosísima conocida imagen, pero tú quiebras la piedra. Y esa piedra, hermano, está totalmente seca por dentro. ¿Por qué razón? Porque la piedra siente que la predicación no es para mojarle a ella por dentro, es para otros la predicación. Esa agua es para otras personas. Yo, mientras tanto, sigo metido dentro del río. Ahora, hay un momento, sin embargo, hermano, en el que Jesús se mete con la vida de uno, porque eso fue precisamente lo que Cristo hizo con Pedro en este evangelio del día de hoy. Hermano, ¿cuál era la vida que llevaba Pedro? La vida de un pescador. ¿Y cuál era su oficio? ¿Cuáles eran las herramientas que él tenía? Pues tenía esa red, tenía la barca. ¿Y qué hace Jesús? Se metió con la vida de Pedro. Hermano, porque mientras Dios no se meta con la vida de uno, uno siente que la predicación es para otras personas. Y cuando uno siente que la predicación es para otras personas, cualquier predicación, hermano, le parece larga. Porque eso es para otros. A la gente no le pareció larga la predicación porque la predicación la estaban asimilando, era para ellos. Jesús en un momento dado se mete en la vida de nosotros y en ese momento, por decirlo así, nos obliga a un encuentro personal con Él, cara a cara. Hermano, ya Jesús no estaba hablando de las parábolas, ya Cristo no estaba hablando de los milagros. El reino de Dios, bajo los brazos, bajo la mirada, miró a Pedro. Mueve tu barca, San Lucas capítulo 5, versículo 5. Hermano, ¿qué está haciendo Cristo? Se está metiendo en la vida de Pedro. Concretamente es lo que está haciendo. Con el fracaso que acaba de tener Pedro, yo ya intenté, pasé toda la noche, no pude nada, acabo de fracasar, Señor. Y de repente, Pedro, mueve tu barca, la tuya. Hermano, y qué bueno que Pedro hizo caso. Y ya vemos lo que sucedió. Uno puede durar años teniendo, hermano, hermosísima Biblia en tu casa, en un buen sitio, cargándola en tu carro. Tú te puedes pasar la vida teniendo la iglesia a la vuelta de tu esquina, oyendo muchas homilías, pero lo escuchas como aquel agua que corre por encima de la piedra. Pero llega un momento en el que Cristo se detiene y mira tu barca, te mira a ti, mira tu dolor, mira tu fracaso, mira tu trasnocho, mira tu cansancio, mira tu aburrimiento, mira esa cara de teléfono ocupado que tienes. Esa es la cara de una persona a la que la vida no le sabe absolutamente a nada. Esa cara que tienes de aburrimiento porque tus hijos están mal casados, porque los negocios quizás no crecen como tú quisieras que crezcan, porque quizás te diagnosticaron con una enfermedad y actualmente no sabes si es grave, porque no sabes qué va a pasar en tu trabajo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos en el día de hoy es, ¿cuál es tu barca? Es decir, ¿cuáles son tus intereses, los que sí te duelen? Si yo me pongo a hablar así de la historia del, por ejemplo, hablando sobre la iglesia, de los cardenales de la iglesia católica, tal vez, hermano, eso te aburre. Pero si nos ponemos a conversar de tu hija que está tan mal,
sufriendo tanto en esa relación, en ese matrimonio que le fracasa, hermano, cierto que tú me escucharías con gusto, te detuvieras y dirías, caramba, es de mí que están hablando en la televisión. Hermano, y me escucharías media hora, me escucharías una hora, me escucharías una tarde completa. Si nos ponemos a hablar de tu amigo que te traicionó en ese negocio, o nos ponemos a hablar del aborto que cometiste y que no te deja vivir en paz, de cómo eso no puede ser sepultado así nada más, ni que ha sido tan simple y sencillo como te lo pintaron, hermano, seguramente ahí tenemos mucho que conversar, mucho de qué hablar. Por eso la gran pregunta que la palabra de Dios nos está interpelando en el día de hoy, ¿cuál es tu barca? Sí, hermano, la tuya. ¿De qué necesitas hablar tú con Jesús? Tú, hermano. Pedro, sentado ahí en esa barca, oía y oía cosas. Y de pronto, una palabra dirigida a él. Cristo le dice, Pedro, mueve tu barca. San Lucas 5:5. Hermano, y ahí Pedro se inserta, se incorpora, Pedro toma conciencia. Uy, este que le habla a la multitud, ahora se está metiendo conmigo. Hermano, y ese fue el día grande. Ese día Pedro descubrió cuál era su verdadera vocación. El día en que tu barca, cargada con tus fracasos, hermano, hospeda a Jesucristo y tú oyes a Cristo que te dice, mi hijo, mueve tu barca, San Lucas 5:5, te aseguro que ese día, si tú escuchas, cambia tu vida. Entonces las preguntas este domingo son, ¿cuál es tu barca? ¿De qué está cargada tu barca? ¿Ya invitaste a Cristo a tu barca? Hermano, y finalmente, ¿está dispuesto a hacerle caso como le hizo caso Pedro y por eso Pedro encontró su vocación? Son preguntas que hay que planteársela a la palabra de hoy o que la palabra incluso nos inspira a hacérnoslas personalmente en el día de hoy. Hermano, ¿qué hay en tu barca? ¿Qué hay? ¿Cristo quiere subir a ella? Invítalo. ¿Lo invitaste? Hermano, ¿está dispuesto a hacerle caso tú a ese Cristo como le hizo caso Pedro y descubrió su vocación? La pregunta en el día de hoy es válida. Te voy a dejar con esas interrogantes planteadas incluso a nuestra queridísima hermana Claudia. Claudia, ¿de qué está cargada ahora mismo tu barca? ¿Estás invitando a Cristo a que suba a la barca de tu vida? ¿Estás finalmente dispuesta a hacerle caso como le hizo caso Pedro y descubrir la vocación más grande todavía que Cristo tiene para ti? Hermano, yo voy a regresar o vamos a regresar con la hermana Claudia y luego de vuelta vamos a profundizar en este encuentro, ¿no?, de cada domingo. Y la invitación que voy a traerte para ti, vamos a rendirnos a ese Cristo que tanto nos ama. Vamos a rendirnos a Él, hermano. Basta de pretender llevar la vida solo. Suficiente desórdenes tenemos ya en esta sociedad, en este mundo, en la familia, en la propia vida, por querer vivir la vida sin llevar a Cristo a bordo. Así es imposible. Hermana Claudia, voy con usted y en unos segunditos regresamos aquí a los estudios de Radio Inmaculada. Gracias, Henry. Pues fíjate que la verdad que ahorita, gracias a Dios, puedo decir de que mi barca está Jesús, pero déjame contarte cómo estaba mi barca antes de que conociera a Jesús. Mi barca estaba llena de frustración, mi barca estaba llena de miedo, mi barca estaba llena de falta de confianza, mi barca estaba llena de mucha pena, de muchas limitaciones. Pero Dios en su gran misericordia, Él me llamó cuando mi barca estaba toda llena de tantas porquerías del mundo, como diría mundanas. Dios me llamó y cuando Él me llamó fue maravilloso. Déjame contarte cómo fue que Dios me llamó. Dios me llama a que vaya a un grupo de oración, pero primero Él me llama a que vaya a un retiro. Me imagino que así como estaba Pedro escuchando y escuchando a Dios, pues así fue como hizo Dios que me llamó. Primero me llamó a un retiro. Y cuando voy en el retiro me preguntan si quiero conocer al Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? En mi barca no estaba el Espíritu Santo. En mi barca estaba que yo quería ir a comprar más cosas en el mall. En mi barca estaba pelear con mi esposo. En mi barca estaba enojada. En eso, y en mi barca estaba también que estaba a punto de divorciarme. Pero Dios rescató mi vida. Dios rescató mi matrimonio. Dios quiere rescatar el tuyo también hoy. En eso, cuando voy al retiro,
En el retiro empiezan a explicarnos sobre que Dios tiene un plan realmente, un plan maravilloso para nuestra vida, que no necesitamos estar ni enojados, ni necesitamos tampoco envidiar nada a nadie, porque realmente Dios tiene un plan que es perfecto para ti, perfecto. Yo te lo digo por experiencia, porque ahorita estoy viviendo el plan de Dios. Y antes no lo vivía. Mi barca estaba llena de cosas mundanas, mi barca estaba llena de tristezas y de enfermedades. En eso, cuando llego al retiro, nos dicen que si queremos que el Espíritu Santo venga hacia nosotros. Y lo mismo te pregunto a ti. ¿Tú quieres recibir el Espíritu Santo? Ahí donde tú estás, puedes recibir el Espíritu Santo. Simplemente invítalo. En eso yo digo que sí. Entonces me pasan adelante y empiezan todos a rezar en lenguas. Y yo no entendía ninguna palabra, yo no entendía nada de lo que me decían. Pero ¿sabes qué? Cuando ellos estaban rezando, Dios en mí me estaba llenando de Espíritu Santo. Y así igual a ti hoy, hermano en Cristo, que Dios te llene de Espíritu Santo en lo que estoy hablando. En eso yo siento que estoy rodeada de tanta luz y yo solamente gritaba, I want to serve the Lord, I want to serve the Lord. Yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios. Y ¿sabes qué? Me pasó lo mismo que el profeta en la primera escritura de la palabra de hoy, que decía que el profeta decía, ¡oh, Dios está aquí y yo no tengo limpio mis labios! Pues yo no tenía limpia mi vida, la verdad que no tenía limpia mi vida. Mi barca estaba llena de tanta mugre y tanta porquería. Pero Dios con su gran misericordia hizo que primero en mi barca entrara el Espíritu Santo. Y cuando entra el Espíritu Santo en mi barca, yo empiezo a ver cómo es que sirvo a Dios. Y empiezo yo a rezar bastante mi rosario, que la verdad que eso es lo que Dios me dio. Entonces la segunda persona que entró en mi barca fue Virgen María. Y cuando entra Virgen María en mi barca, yo empiezo a rezar el rosario. ¿Y saben qué? Dios hizo la oportunidad para que yo pudiera poner el rosario aquí en la televisión. Y empiezo yo a rezar el rosario una vez por semana. Y estaba bonito, pero lo único era de que estaba yo en mi zona de confort. En mi zona de confort era de que yo invitaba a la gente a mi casa o las invitaba a la iglesia, les grababa, lo editaba, que saliera todo bonito, perfecto, y luego lo venía a poner a la televisión el archivo. Cuando en eso Dios me dice de que es tiempo de que yo vaya y reme mar adentro. Yo a eso no me animaba. Yo le decía, ay Dios mío, pero ¿qué voy a hacer? Yo no sé cómo hablar enfrente de la gente. Yo no sé cómo hablar en vivo, Señor. Yo no sé. Y la verdad que mi barca estaba otra vez llena de miedos. Mi barca estaba otra vez llena de limitaciones. Mi barca estaba otra vez llena de muchos temores. Y yo le decía, Señor, en primer lugar, necesito crew. No tengo gente que me ayude, Señor. ¿Cómo hago para que alguien me ayude? No tengo crew. Y luego le decía, y Señor, yo no sé qué voy a hablar enfrente. Se me va a ir la palabra, yo no sé qué hablar. ¿Y sabes qué? Dios me decía, echa las redes, echa las redes. Y yo no me animaba porque mi barca estaba llena de miedos otra vez. Así es de que, hermano en Cristo, si tu barca está llena de miedos, sácala, saca ese miedo. Miedo no es de Dios. Miedo es del enemigo para detenerte. Y así era como el enemigo me detenía para que no hiciera este programa en vivo. Y seguía mi barca con miedos. Y yo le decía, Dios, yo no me animo, Dios, porque no tengo crew, no tengo gente que me ayude. Y le decía, y no sé de qué hablar. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar en tanto tiempo? Le decía a Dios. Pero ¿sabes qué? Si el Espíritu Santo está dentro de mí, Él me va a ir diciendo, Él me va a ir enseñando. Pero ni modo. Yo dejaba que mi barca estuviera ahí con miedos. Y Dios no quiere que tú tengas en tu barca miedos. Dios quiere que tú tengas en tu barca confianza. Confianza en de que Él sí lo va a hacer. Y sabes que fue difícil, ¿para qué te voy a decir que no? Fue difícil. La primera vez que venimos aquí al programa, yo creo que andaba yo temblando. Y también mi amigo que estaba ahí ayudándome, Héctor, también me imagino yo que estaba temblando porque no teníamos mucha experiencia en la televisión en vivo. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios dice, echa las redes, las echamos, aunque nosotros no nos sentíamos capaces. Y todavía yo no me siento capaz. Es pura gracia y misericordia de Dios que estoy aquí enfrente de ti hablando. Es pura gracia y misericordia de Dios de que mi hermano Héctor está allá con los controles. Si vieras, son tantos botones que hay que apachurrar. Hay tantas cosas que hay que aprender. Pero la pura misericordia de Dios que nos va ayudando. Entonces, igual a ti, tú puedes decir, pero es que Dios a mí no me puede usar porque yo soy muy pecadora. Yo no entiendo las cosas. Yo no me gusta leer la Biblia. No me gusta ir a la iglesia. Pues, ¿sabes qué? Dios te dice, echa las redes, rema mar adentro, vete para adentro. Y ¿sabes qué? No, Dios nada más te quiere así como tú estás. Allí donde tú estás, ahí Dios te quiere utilizar.
porque sabes que la mies es grande, hay mucho trabajo que hacer y hay pocos los que están trabajando. Y sabes que Dios te va a utilizar ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás, Dios te quiere, Dios te ama y Él va a componer tu vida. Por ejemplo, a mí me compuso bastantes cosas. Una de ellas era mi matrimonio. Yo estaba a punto de divorciarme y ¿sabes qué? Dios me ha dado un nuevo matrimonio, un matrimonio lleno de felicidad, lleno de comprensión. No te voy a decir que no tenemos problemas, claro que todos los matrimonios tienen problemas, pero ahora estamos con el condimento del amor que nos hacía falta. Entonces, ve a ti, ¿qué es lo que te hace falta? ¿De qué está lleno primero tu barco? Y luego saca lo que no es de Dios, sácalo y empieza a llenarlo de Dios, empieza a invitar a Jesús. Bueno, nos vamos con el hermanito Henry, que ya está listo. Hermano, aquí estamos de vuelta. Hermana Claudia, gracias por la participación, gracias por la opinión sincera. Ojalá que desde lo más profundo del corazón también pueda contestar a esa interrogante, a esa pregunta. Vamos a reflexionar acerca, en esta segunda intervención en el programa de este servidor, acerca de precisamente ese título con el que te dejaba, rendirnos a Cristo. Porque esta palabra de hoy domingo, este domingo cuarto del tiempo ordinario, precisamente domingo quinto del tiempo ordinario, nos está precisamente invitando a eso. Rendirnos ante ese Cristo que nos conoce, que se ha fijado en nosotros y que nos ama. En el Evangelio hemos visto cómo Pedro, hermano, tenía su terreno. Pedro tenía su oficio en el que se sentía diestro, señor, preparado. En ese oficio Pedro era el jefe. Pedro disponía de cuánto y de qué manera, en dónde y por cuánto tiempo se habría de pescar. Por ende, Pedro tenía su terreno. Hermano, y Jesús le exige a Pedro que le preste la barca para predicar. Ya esa es otra manera de pescar. Desde la barca que Pedro utiliza para coger peces, Jesús ahora la utiliza para ganar corazones, para quitar los pecados del mundo. El uno se ocupa de los pescados y el otro se ocupa de los pecados, hermano, que son cosas parecidas pero no lo mismo. Una cosa es pescados y otra cosa es pecados. El uno se está ocupando de los pescados y el otro se está ocupando de los pecados. Y Jesús le está diciendo a Pedro en este evangelio de este domingo, préstame la barca. Hermano, Jesús está entrando, como ya decía en el otro tiempo, en el otro segmento, en el terreno de Pedro. Es una barca que sirve para pescar, no para predicar, pero esta vez Cristo la convierte en un púlpito. Y desde ese extraño púlpito en medio del mar, Jesús está predicándole a la multitud, predicándole a la gente. Jesús ha entrado al terreno de Pedro. Hermano, pero Pedro no ha entendido tal vez lo que está sucediendo. Y entonces Jesús tiene que entrar otra vez, o mejor, tiene que entrar aún más en el terreno de Pedro. Ya no entra en la barca, sino que se mete en el oficio. Y Jesús, que no tenía las manos encallecidas ni la piel tostada de esos pescadores experimentados, le está dando una orden a este maestro de pescadores. Ahora ya se entró en el terreno de Pedro. Se entró en aquello que se supone es el arte de Pedro, es el terreno que domina Pedro. Rema mar adentro y echa las redes para pescar. San Lucas capítulo 5, versículo 4. Hermano, Jesús, que había entrado en la barca, ahora está entrando en el oficio. Y cuando Pedro, sentado también en su propia barca, oía que Jesús le hablaba a la gente, Pedro podría creer, como decía en el otro segmento, que esas palabras eran solamente para la gente. Entonces yo me imagino que nuestro Señor Jesucristo, predicador por excelencia y maestro de predicadores, tenía en grado infinito esa capacidad, ese don, que yo me imagino que algo tiene uno de darse cuenta de cuándo a uno le están prestando atención, poniéndole cuidado y cuándo no. Eso pues es una gracia que uno mismo la tiene también después de tanto caminar. De darse cuenta de cuándo le oyen por cortesía también y cuándo le están oyendo de verdad con el corazón. Porque así como es un don del auditorio saber cuándo el predicador habla de memoria y cuándo habla desde lo más hondo del corazón, así también es un don del predicador saber cuándo oyen porque toca, o cuándo oyen con el alma, o cuándo oyen con el corazón. Hermano, y Jesús es muy discreto, es delicado, pero claro,
cuando Jesús le pide la barca a Pedro, hermano, ya Pedro tenía que entender que las cosas eran de otro modo, de otro precio. Pero Pedro, hermano, se queda sentado en su propia barca y Pedro oye a Jesús que está hablándole a la multitud, le está hablando a la gente. Y Jesús, que es un gran predicador, es el gran predicador por excelencia, de una mirada o dos, se da cuenta de que Pedro está pensando, ¿por qué no logramos coger peces? Es la preocupación de Pedro. ¿Por qué anoche no logramos coger peces? Entonces Pedro por allá, en un rincón de la barca, está oyendo a Jesús, hermano, pero lo está oyendo como si fuera un discurso que no tiene nada que ver con él, es para otras personas. Jesús está hablando, sí, pero es a la multitud, no es a mí. Es un problema entre Jesús y esa gente que vino a escucharlo, no es conmigo. Pero ni Jesús ni esa gente tienen mi problema. Mi problema es qué pasó anoche, yo que soy un experto pescador y anoche estaban dadas todas las situaciones, ¿por qué anoche no pudimos pescar absolutamente nada? De manera que Jesús hablando del reino de Dios y Pedro piensa y que piensa, como está pensando usted quizá en su propio problema, en su reino, en su reinado, en su terreno donde Él es el rey. Hermano, porque Él es el rey de los pescadores. Pedro es el rey de los pescadores, por lo menos en esa barca. Ahí Pedro en su barca es el rey. Es posible que en otras barcas la situación cambie, pero esa era la barca de Pedro. Y entonces Cristo hablaba del reino de Dios y Pedro pensaba en el reino no de Dios, sino en el reino de Pedro. Porque estamos en mi barca. Y en esta barca, pues se pesca. Entonces Pedro no le pone cuidado porque no le interesa la predicación de Cristo. Pedro estaba muy sentadito en su reino y Jesús estaba pensando en el reino de Dios. Entonces, desde la barca, sentado, Cristo enseñaba a la gente. Pero Pedro no era gente en ese momento. Pedro no era discípulo, Pedro no era oyente. Estaba metido en sus propios pensamientos y mirando su pequeño reino. Hermano, y esa barca en la que no habían llegado los pescados, de pronto, sorpresa. Acabadas las palabras de Jesús, el Señor se acerca a Pedro, dice el Evangelio de hoy, San Lucas 5:4, Pedro rema mar adentro. Hermano, Pedro no tenía eso en sus proyectos. Pero si este no es pescador, si este no sabe del oficio, y además está sentado metido en mi barca, y ahora ¿cómo que rema mar adentro? ¿Cómo que es esto de que echa las redes para pescar? San Lucas capítulo 5, versículo 4. ¿Qué contestó Pedro? Hermano, lo había estado pensando todo el rato. Nos hemos pasado toda la noche, San Lucas 5:5, y nada. Hermano, eso era lo que estaba pensando Pedro. ¿Y ustedes creen que Jesús no se había dado cuenta de lo que le preocupaba a Pedro, del pensamiento de Pedro? Hermano, si Jesús, que cuando le trajeron ese paralítico se dio cuenta de que era un pecador y que estaba sobre todo paralizado por el pecado y que se dio cuenta de las murmuraciones de los saduceos, lo cuenta el Evangelio, Jesús que escruta los corazones. Hermano, ¿usted cree que no iba a darse cuenta de qué era lo que estaba pensando Simón? Nos hemos pasado la noche bregando y no hemos pescado nada. San Lucas 5:5. Pedro se la había pasado pensando en su noche perdida, en su trabajo sin resultado, en sus asuntos, en sus reinos. Aleluya. Hermano, y esto trae otra enseñanza lateral, pero no poco importante para ti y para mí. Pedro es el oyente de la palabra. Pedro es el que se pone a pensar en sus negocios. Y esto no está porque está pensando en sus cosas. ¿Por qué no le funciona? Pedro pensaba en sus peces. Otro pensará en sus dólares. Otro pensará en por qué no le hacen caso.
Otro pensará en por qué se le dañó su carro. Otro pensará en cómo se hace para sacar las notas de una canción. Otro pensará en el problema de su ministerio. Otro pensará en su problema parroquial. Otro pensará en un problema de matemática. Hermano, cada uno está pensando en sus problemas. Cada uno tiene sus asuntos y este asunto está pensando que esa es su barca, y en esa barca es rey. Pero Jesús hoy quiere llegar a lo más hondo. Cristo hoy quiere llegar al final. Maestro, nos hemos pasado la noche entera bregando y no hemos cogido nada. Pero por tu palabra echaré las redes. San Lucas capítulo 5, versículo 5. Hermano, de todo lo que dijo Jesús, lo único que le entendió es que ahora tocaba ir a pescar. Claro. Lo demás, Pedro, hermano, no lo había entendido ni le había importado. Pero ahora sí resulta que se entraron en el terreno, hicieron una redada grande. Hermano, el milagro Jesús lo hace tan perfecto, tan bello. Observa, dice la palabra en el día de hoy, una redada tan grande que tuvieron que pedir ayuda a la otra barca. Pedro, como todo pescador experimentado, hermano, sabe que cuando se está mar adentro no se tiene a nadie. Cada uno está en su barca. Y Pedro, como pescador experimentado, sabe que tiene que defenderse solo. Hermano, hable usted con un marinero. Hable usted con una persona que haya tenido experiencia mar adentro y usted verá cómo hay personas que tienen un temperamento totalmente independiente. Porque usted sabe que cuando se está en medio del oleaje, a unos, qué sé yo, cuántos kilómetros de la costa, hermano, uno no puede estar pensando, va a venir mi mamá a ayudarme, va a venir mi papá a defenderme. Hermano, nadie va a venir. Defiéndase usted como usted pueda y salga usted como usted pueda. Y esto es lo mismo que uno siente con su propia vida, hermano. Uno siente con la propia vida que en el fondo la vida de uno no le importa a nadie y que en último nos va a valer. Ni mi papá no va a valer, ni mi mamá no va a valer, ni mis hermanos, ni mis amigos, ni nadie. Uno tiene que aprender a defenderse y tiene que salir adelante con lo suyo. Entonces la humillación de Pedro, hermano, es una humillación doble. Porque no solo resulta que un extraño, un inexperto logra la redada más espectacular, sino que además le toca pedirle ayuda a la otra barca. Y así le mostraba Cristo sin palabras, hermano, qué hermoso es Jesús como maestro. Así le mostraba sin palabras a Pedro que tendría que depender de Dios en primer lugar y que tendría que aprender a depender de sus hermanos. Hermano, y de esa manera Cristo lo envuelve de la nube ilusoria de su reinado. Él era Pedro, el rey en su barca, claro. No se lo decía a nadie, pero él era Pedro el rey. Hermano, pero ahora se le acabó el reinado. Ahora Pedro está descubriendo que necesita de la palabra de Dios, que necesita de Dios y que necesita de la barca de sus hermanos. Hermanos, ¿cuál es el fruto de esta predicación en el día de hoy? Porque esto es una predicación. Simón Pedro, dice la palabra, se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. San Lucas capítulo 5, versículo 8. O sea, ahora Pedro ha descubierto la santidad de en medio del barco, medio sepultado de peces. Todos esos peces le recuerdan a Pedro que estaba casi sepultado por sus intereses. Hermano, es así. Quizás hoy yo estoy haciendo esta reflexión y tú estabas preguntando, ¿dónde estarán los peces? Casi se hundía la barca. Jesús es maravilloso. Pedro, casi te pierde la vida por estar en tu negocio. Mira que está sepultado de peces. Mira cómo está la barca. Casi se te hundes, Pedro. Hermano, y Pedro casi me hunde en mis intereses. Hermano, porque mientras yo sea el rey, me voy a hundir en medio del lago. Yo que dije que a nadie le iba a importar, tendré que comprobar entonces que a nadie le importa si yo me hundo porque eran mis intereses, eran mis peces.
Y dice la palabra que el asombro se había apoderado de Pedro y de los que estaban con Pedro. Y es entonces cuando Jesús le dice a Simón, no temas, a Lucas 5:10, no te van a hundir tus peces, no temas, no te va a sepultar la barca. No temas, Pedro, no te va a tragar el mar. Tú piensas más en el mar que lo que el mar piensa en ti. Vamos a devolverte, Pedro, el orden de tu vida. ¿Te parece, Pedrito? Hermano, qué lindo. Y entonces ahora que ya Pedro se ha abierto al amor de Dios, ahora que Pedro comprende, qué lindo, que sí necesita ayuda, ahora está limpio y ahora sí le puede decir, bueno, Pedro, vamos a pescar gente, porque el primer pescado ha sido el mismo Pedro. Hermano, la red de Dios agarró a Pedro. Lo que le hacía Pedro a los peces, maravillosamente se lo hizo Cristo a Pedro. ¿Qué hacía Pedro con los peces? Hermano, los recogía y los tiraba a la barca y ahí quedaban extendidos. Pues ahora, con todos los peces, ahí quedó Pedro también tirado como un pez más. Hermano, Cristo lo pescó. Quedó tendido. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. San Lucas capítulo 5, versículo 8. Hermano, ahí quedó tendido Pedro. ¡Qué maravilla! Pescar, pues ahora te voy a enseñar, pescador, cómo es que se pesca gente. Pesca, así es que se pesca. Hay que sacar las barcas a tierra, pues ahí van otros que ya la vida les había cambiado. Hermano, y Pedro se había rendido en su propio terreno. Ya no iba a seguir siendo Pedro el rey, no. Ya no iba a seguir siendo Pedro el grande, no. Ahora era Pedro el pescado, pescado por el amor, pescado por la palabra, pescado por la sabiduría, por la delicadeza de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pedro, cuando pensó que así se lo tragan los peces, que casi se lo traga el mar, cuando Pedro se vio pescado, entendió que su vida ya no tenía otro horizonte. Entendió que el mar, hermano, oiga bien lo que le estoy diciendo, el mar verdaderamente estaba fuera del agua. El verdadero mar no estaba en Genezaret. El verdadero mar estaba donde él mismo había vivido, en esa tierra donde hay tanta gente que tiene su barca, que tiene su oficio, que tiene su asunto, bendito y alabado sea el Señor, y que está a punto de ser sepultada por sus propios intereses, por sus propios pecados. Hermano, y ahora entendió Pedro, por los azotes del agua, entendió que el mar era la tierra. Entendió que donde había que pescar en esa tierra y había que ayudar a muchas personas que un día como él mismo descendieran en la barca, que ya no era de Pedro, sino que ahora era la barca de Cristo, y que encontraran en la barca de Cristo, es decir, en la iglesia de Cristo, y le pudieran decir a Cristo, tú eres el Señor, yo soy un pecador, Señor, sálvame. Hermano, y así Cristo construyó un corazón de pastor en Pedro. Y así Cristo modeló el corazón de ese apóstol y lo preparó para esa hermosa y difícil misión. Y nosotros, benditos sea el Señor, también hemos sido pescados por Dios. Y por eso estamos aquí, hermano, y estamos felices nosotros. Felices incluso los que se puedan rendir. Vuelve la pregunta, ¿cuáles son tus peces? ¿Qué es lo que tú buscas, hermano? ¿Qué es lo que tú pretendes? Tal vez te propusiste buscar dinero, buscar reconocimiento, aplausos, afecto, importancia, puestos, poder. ¿Qué buscas? Estos son tus peces. ¿No será bueno que te dejes vencer por Cristo en tu terreno y en tu barca? Que tú te dejes vencer por Él y que tú digas, lo que yo busco por encima de todo, Señor, es afecto. Esos son mis peces. Pero tú me has ganado, Jesús. Hermano, y felices los que se rindan. Felices los que se rinden ante Cristo. Esos son los verdaderos vencedores. Voy a regresar con Claudia para que entonces pues profundicemos
en la catequesis y terminemos la reflexión y mi participación regresando pues de este maravilloso día de hoy domingo. Hermana Claudia, regresamos con usted. Gracias, hermano Henry. Pues hermanos en Cristo, la palabra de hoy estaba muy bonita, que era sobre pescar. ¿Y sabes qué? Dios también te quiere a ti que seas pescador de hombre. ¿Ves? Sin querer y sin saber cómo, pero Dios me hizo que yo también fuera pescador ahora. Y una de las formas en que Él me lo enseña es de que, por ejemplo, fue un grupo de oración, y en ese grupo de oración estaba una señora contándonos de que dice que ella estaba bien enferma, se sentía mal, pero no se podía dormir, entonces se levantó y empezó a cambiar canales. Y cuando empieza a cambiar canales, dice que encontró donde yo estaba ahí rezando y estaba hablando. Pero ¿saben que esa señora habla inglés? Ella no sabe nada de español. Y dice que cuando ella dijo, bueno, ahí está Claudia, miro que tiene un rosario, está hablando, ha de ser algo de Dios. Y ¿sabes qué? Ella se puso a rezar el rosario ahí enfrente de la televisión para tener compañía con quien hablar. Entonces ahí empecé yo a pescar, aunque sea alguien que es en inglés. Dios lo utilizó. Hermanos y hermanas, el tema central de las lecturas de hoy es el envío, que literalmente significa ser puesto en el camino. Ese es el tema central. Y hay tres cosas que en esta parte del desarrollo del programa conviene que reflexionemos en este día de hoy. La primera, ¿quién envía? Y la segunda, ¿a quiénes envía? Y la tercera, ¿por qué caminos los envía? Empecemos, sin embargo, por los enviados. Hoy, por ejemplo, domingo, si usted va a misa o ya fue y prestó atención a la primera lectura, que espero que sí, o si usted de los que van a misa y ni siquiera presta atención, la próxima vez que vuelva, preste la atención. En la primera lectura correspondiente al día de hoy, el profeta Isaías precisamente está reconociéndose como hombre de labios impuros. En el Evangelio, los que han sido llamados, hermanos, han sido unos pescadores sin mucho éxito. Y en esos personajes quedan bien representadas pues las grandes limitaciones humanas, que es el pecado, es la insuficiencia, es la impotencia. El profeta Isaías se ve obligado a reconocer su situación de pecado ante la luz deslumbrante de Dios que lo llama. Los pescadores de Galilea, en cambio, no han obrado mal, sino que sencillamente no han sabido o no han podido lograr lo que ellos querían. Solemos decir, no le salieron las cosas como ellos esperaban, no le dieron las cosas. Y si uno lo piensa bien, también el pecado es una clase de insuficiencia, aunque lógicamente está dentro de uno, es interna. Pecamos porque no soportamos el peso del camino y queremos encontrar un atajo hacia la felicidad, o queremos asegurar que sí valemos, que nuestras cosas importan, que nuestras fuerzas y deseos pueden imponerse. Y entonces todas esas limitaciones de los que son enviados, hermano, terminan por producir extrañeza. ¿Por qué el Dios que todo lo puede? Esa pregunta yo me la hice muchas veces en mis primeros años de este camino en fe. ¿Por qué el Dios que todo lo puede quiere valerse de instrumentos tan frágiles, tan romos, tan proclives al error y tan capaces de traicionar? Es una pregunta que yo me la hice al principio. ¿Por qué Dios cuenta conmigo? ¿Por qué Dios se fijó en mí, no en otro? ¿Por qué Dios se ha fijado en aquel? ¿Por qué Dios se ha fijado? Hermano, la pregunta incluso se hace más aguda si tú y yo pensamos en las historias vocacionales. A veces con finales tan tristes que uno, hermano, conoce dentro de la misma iglesia. Y esa pregunta que Dios se hace en el pasaje de Isaías del día de hoy tiene una tensión y tiene una profundidad muy inmensa, muy profunda. He aquí a Dios que pregunta, ¿a quién enviaré? Es la pregunta que está en esa primera lectura del profeta Isaías en el día de hoy. ¿A quién enviaré? No le falta amor, pero sí le falta quien le ayude. Todos necesitan, y es tanta su necesidad
que pocos están dispuestos a aliviar la necesidad de otros hermanos. El resultado es que Dios se queda como sin ayuda. Bueno, y pregunta uno, y es válida también, ¿y no podría Dios resolverlo todo? ¿No podría Dios sanarlo todo? ¿Completarlo todo por sí mismo? Hermano, sí podría, pero a precio de negar uno de los rasgos que Él mismo quiso imprimir en cada una de sus criaturas racionales, a saber, su dimensión social. Hermano, Dios mismo nos ha creado capaces de interactuar unos con otros. Si Dios, sin intervención de ninguna otra causa, atendiera Él mismo a todas las necesidades y dolencias de cada ser humano, habría una dolencia, habría una carencia que se quedaría sin atender. A saber, sería la carencia de amor y servicio entre nosotros. Hermano, y esa parte nuestra quedaría muy enferma o quedaría atrofiada si nunca se diera el caso de que un ser humano sirve con genuina caridad a otro ser humano. Así pues, al crearnos como seres en sociedad, Dios en parte eligió tener que buscar ayuda. Hermano, es un misterio, pero es una realidad. Buscar ayuda en el ser humano para levantar y redimir al mismo ser humano. ¡Qué profundo! Hermano, y el profeta Isaías grita, envíame a mí. Y sus labios quedaron purificados por un ascua del santuario y por el ministerio de un ángel. Y siente en su corazón urgencia de salir a servir a sus hermanos. Quiero ser puesto en camino, aunque todavía no conoce ese camino. Algo parecido es lo que ha sucedido en el Evangelio del día de hoy. Aquellos pescadores, dice la palabra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Quizás sabían lo que dejaban, pero en todo caso no parece que supieran exactamente lo que iban a encontrar. Hermano, y parece ser pues una ley del llamado que Dios hace. También Abraham, por ejemplo, en el Génesis capítulo 12, es llamado por Dios, he puesto en camino, aunque de ese camino lo único que sabe es que Dios se lo mostrará. Génesis capítulo 12, versículo 1. Hermano, y en realidad eso es lo único que importa del camino, que Dios lo conoce bien. No interesa tanto saber por dónde voy a caminar, sino con quién voy caminando. Por eso en este día de hoy, domingo, con tu problema, con tu situación, con tu barca, con tus problemas, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Claudia, yo voy a hacer la oración hoy y luego voy a regresar con usted para que cierre el programa de este domingo. Señor Jesús, quiero darte gracias por tu presencia, por tu gran amor y tu gran misericordia, porque tú nos conoces y nos amas, Señor, porque eres un Dios todopoderoso y buscas la manera de acercarte a la barca de mi vida. Aquí estoy en el día de hoy, Señor, dándote la autoridad y el permiso. Tantos son los problemas que me aquejan que quizás es la primera vez que me detengo a escuchar tu palabra. ¿Y quién lo iba a decir, Señor, a través de la televisión? Yo reconozco, sí, tengo muchos problemas. No he podido resolver la situación de mi vida. Ven a mí, Señor, extiende tu mano poderosa y ayúdame. Ven a mí, Señor, ilumíname con la luz de tu palabra. Ven y transfórmame, oh Jesús. Señor mío, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias porque cada domingo en este programa, Señor, me da la oportunidad de venir a compartir una palabra de aliento, un mensaje de vida. Venir con la luz, Señor, que define el peregrinar de cada uno de nosotros. Te pido por la iglesia, te pido por el Papa, te pido por los diáconos, los ministerios, te pido por los medios de comunicación, por cada emisora allá en Austin, Texas, por la gran familia también de Radio Inmaculada, por nuestra audiencia y nuestros problemas. Te pido, Señor, por cada uno de estos hermanos que hoy, no por casualidad, han estado en sintonía.
Bendícenos a todos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y todos nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Claudia, que Dios me la bendiga y será hasta el próximo domingo. Y a ustedes, pues, les invitamos a que siga con la última parte del programa. Hasta la próxima y bendición. Gracias, hermano Henry, por las palabras tan bellas que nos has dado y que nos has explicado. Y hoy, hermanos, tú tienes que decirle al Señor, envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí. Pero ¿sabes qué? Primero tienes que limpiar esa tu barca. ¿De qué tienes esa tu barca llena? Ve, cuando empezó la escritura decía de que estaban los pescadores lavando las redes, limpiando todo lo que estaba ahí. ¿Y sabes qué? Estaba vacía. Pero que estaban limpiándola. Entonces tú tienes que limpiar tu barca. ¿Qué es lo que está cargando tu barca? Que tienes que limpiarlo para que puedas llenarse de Jesús. Y luego, ¿qué pasó? Dice que en la barca de Pedro estaba Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces, si tú todavía no sabes a dónde puedes ir, pues ¿sabes qué? Busca la barca de Pedro para que puedas encontrar a Jesús. Y además estaba recordándome yo de cuando Dios me bautizó del Espíritu Santo. Y yo le decía, I want to serve the Lord. Yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios. Y tú también, yo estoy segura que tú quieres servir a Dios. Dentro de ti está eso que yo quiero servir a Dios, pero no sé cómo empezar. Pues empieza mirando este programa, empieza yendo en YouTube y ver los programas de los que hemos visto anteriormente. Hermanos en Cristo, quiero contarles una de las formas en que Dios me ha visto de que, así como la palabra de hoy que decía que la pesca fue abundante, en una de las formas en que Dios me ha enseñado, porque a veces me siento como quien dice, ¿será que vale la pena esa corredera? ¿Será que vale la pena ir al canal, hacer el programa? Pero una vez Dios me enseñó de que empezando a ver hay un mapa en la computadora que dice en qué lugares han visto el programa. Y hasta me dieron ganas de llorar de la emoción de ver de que alguien en Rusia estaba viéndolo. Imagínate, la pesca hasta dónde llegó. Alguien en Rusia estaba viendo este programa que humildemente estamos haciendo aquí con Héctor y ahora con nuestro hermano Henry. Entonces, vea, hermano en Cristo, a veces tú puedes estar como dejando que en tu barca se llene de disappointment, de falta de coraje, de no querer hacer las cosas. Déjame decirte de que Dios está a cargo. Déjame decirte de que Dios realmente tiene un plan para ti. Y lo único que tienes que hacer es un paso más adelante, un paso más adelante. Y si empieza a llenarse tu barca de muchas cosas, como puede ser tristeza, enojo, pues sácalo. Invita al Espíritu Santo, invita a Jesús, invita a la Virgen María que se llenen en tu barca. ¿Y sabes qué? Hasta puedes invitar a los santos. Llénala tu barca de santos para que así entre todos ellos te ayuden y también los ángeles. Así es de que, hermanos en Cristo, que Dios me los bendiga. Gracias por todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Gracias por los que están rezando por nosotros para que este programa siga cada día más, para que continúe. Gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bye. ¿Piensa? Ok, ahora sí voy a poner Bueno, a la 1, a la 2, 3. Bye. Que Dios les bendiga, chis. Me olvidé de todo. Te recibo, estás en mi corazón. De inmediato me penetró la presencia de Dios. Me olvidé de todo. Jesús me hizo conocer cuánto ha sufrido. Después de los votos, la oscuridad reinó en mi alma, todavía durante casi 6 meses. Durante la oración, Jesús penetró toda mi alma. La oscuridad cedió. En el alma oí estas palabras. Tú eres mi alegría. Tú eres el deleite de mi corazón. A partir de aquel momento, sentí en el corazón, es decir, dentro de mi alma, a la Santísima Trinidad. De modo sensible, me sentía inundada por la luz divina. Desde aquel momento, mi alma está en la comunión con Dios, como el niño con su querido Padre.